Bueno, muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos a esta casa de estudios. El Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica presenta hoy su 8ª actividad del ciclo cultural 2023. Agradezco a Alberto Caramés, en nombre de la Universidad de Montevideo y en nombre también del director del CEDAI, por acompañarnos y aceptar dar esta charla, esta conferencia. Alberto Caramés estará presentando la conferencia Espacios Marítimos, Historia y Proyección Futura. Caramés es licenciado en Sistemas Navales. Fue comandante en jefe de la Armada Nacional en el año 2010 hasta el 2012. Es miembro de número fundador de la Academia de Historia Marítima y Fluvial. Además integra la Liga Marítima Uruguaya. Ha publicado diversos artículos en revistas académicas, diarios y semanarios sobre temas de historia naval, geopolítica, estrategia, heráldica, logística y planeamiento portuario. Es coautor del libro Capitán Miranda, publicado en el año 1993. Esta charla va a ser grabada, se está transmitiendo a través de Zoom y luego la vamos a compartir a través del canal de YouTube de la Universidad de Montevideo. Ahora sí, dejo en uso la palabra. Muchas gracias a todos los presentes y a quienes nos acompañan por Zoom. Muy buenas tardes a todos. Agradezco inicialmente a la Universidad de Montevideo, a través del director del Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica, y bueno, también a todos los presentes a esta charla que vamos a tratar de transmitirle a ustedes algunos conceptos sobre la importancia del derecho del mar en general. Todos sabemos de que los océanos han tenido a lo largo de la historia de la humanidad un rol preponderante en lo que hace a las diferentes civilizaciones y que nos vamos a dedicar específicamente a la civilización occidental y cómo fue evolucionando una serie de conceptos que después, a partir del siglo XVII, van a ser fundamentales para lo que empezó a ser el derecho público internacional hasta nuestros días, especialmente a través de la Convención del Derecho del Mar del año 1982. No podemos desprendernos de la historia, evidentemente, para ver los primeros conceptos que se acuñan y que luego son recogidos en el derecho público internacional y específicamente en la Convención del Mar del siglo XX, tenemos que remontarnos al primer gran espejo de agua que fue el Mediterráneo. Ese espejo que tuvo una naturaleza de carácter jurídico que aplicó en el mar Mediterráneo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? No nos podemos depender del espejo de agua y las circunstancias, los momentos históricos que aquella sociedad en la época estaba pasando en ese momento. Roma era una potencia marítima antes de ser una potencia militar. Desde el siglo V a.C. hasta el siglo III prácticamente se dedicó pura y exclusivamente al comercio en el espacio del mar Mediterráneo. Pero era un pueblo epirocrático, era un pueblo que había nacido en las labranzas, en la tierra y en todo lo que tiene que ver con las cosas que no están relacionadas con el mar. Eso llevó a que le diera muy poca importancia, pero sintió la necesidad de tener que comerciar y tuvo de alguna manera que lanzarse a través de la costa, haciendo el cabotaje también al mar Mediterráneo.
luego fue potencia naval. Primero fue potencia marítima y después sería una potencia naval porque empezó a expandirse como imperio alrededor del Mediterráneo. Ahí, entre el siglo V y el siglo III antes de Cristo, se va a producir una necesidad por parte de Roma de todo lo que era instrumentar una defensa del mar Mediterráneo. Hay un hecho, desde el punto de vista bélico, naval, que tal vez sea el más trascendente entre el siglo V a.C. y cuando cae el Imperio Romano, ya en el 476 después de Cristo. Eso va a marcar, de alguna manera, ese cambio que se produce entre la República y el Imperio en el siglo I, que es la batalla de Actium. Esa batalla que ustedes recordarán, tan especial, que Marco Aurelio y Cleopatra son vencidos y se alejan, después se suicidan, ya recordarán, y empieza a surgir el imperio como tal. Con el surgimiento de ese imperio, también se empiezan a acuñar elementos que hacen a lo que es el derecho del mar y que hasta el día de hoy algunos se siguen utilizando en las últimas convenciones. ¿Cuál era la filosofía primera? Era de que había que dominar el mar, pero lo que se dominaba eran las costas, porque ese pueblo pirocrático no se lanzaba al mar ni había elementos como para poder navegar el propio mar Mediterráneo con seguridad. Apenas se podían usar las estrellas cuando se dejaban de ver las costas. Entonces fue un pueblo que, si bien había heredado de los cartagineses y también algo de los fenicios, que habían recorrido todo el Mediterráneo, incluso se habían ido más allá de las columnas de Hércules, y habían frecuentado la parte norte de África, no fue Roma una talasocracia como sí lo habían sido antes los helenos y posteriormente los fenicios y los propios cartagineses. Del Mediterráneo, Roma empezó a tener contactos a través de los ríos con China, a través del Mar Rojo, a través del Nilo, después con el Mar Negro y posteriormente también con el Mar del Norte. Esto es una idea de lo que era el imperio. Fíjense, el imperio romano es todo lo verde que ustedes ven, después inclusive anexa otras áreas, y ahí las tenemos en color más claro, y finalmente inclusive algunos azules. Fíjense que las conexiones del mar Mediterráneo con el Mar Negro, con el Mar Báltico, con el Mar del Norte y inclusive con el Mar Rojo, son las primeras conexiones, esos grandes espejos de agua que tuvieron que ser de alguna forma dimensionados de acuerdo a unos conceptos que fueron poco a poco acuñándose referidos al derecho del mar. Ahí tenemos otra toma en diferentes colores que significa simplemente el color más claro, rosado, alrededor de Italia, cómo se fue expandiendo a orillas de todo ese mar Mediterráneo. Es el primer dominio de la civilización occidental que se hace justamente alrededor del mar, en este caso mar Mediterráneo, que después de Actium se termina convirtiendo en un mare nostrum, ese mare nostrum que requiere más que un control del mar, el dominio del mismo. No era lo mismo controlar el mar Mediterráneo a través del ordenamiento del mismo que pasar al dominio. Bueno, ahí se empieza a pasar al dominio del mar con una flota importante, después de la toma de Cartago, después la fundación de Cartagena, después la fundación de una serie
de pueblos costeros que fueron desarrollando de alguna manera astilleros con los birremes, trirremes y quinquerremes inclusive, que empezaron a dominar todo el Mare Nostrum hasta los inicios de la era cristiana. Pero ¿cuál es la naturaleza jurídica del mar y su litoral en el derecho romano? El derecho romano se basa en que el res communes omnium, que significa que el mar era común a todos. O sea que este es un concepto tremendamente importante porque hasta el día de hoy se mantiene como el mar patrimonio de la humanidad en la Convención del Mar. Entonces hay que entender cómo se fue acuñando ese tipo de conceptos que llevaron a que el mar y también las riberas fueran de alguna manera res pública y que la utilizara el Imperio Romano como una red pública ius gentium, que lo que significa esto es el derecho de gentes aplicado como las relaciones internacionales al mar Mediterráneo. Si bien no había relaciones internacionales porque todos pertenecían al Imperio Romano, sí había una relación de diferentes pueblos a través de los embajadores que se tenían que ajustar a esa red pública del derecho de gentes, que es el derecho que aplicaba Roma a sus embajadores. Pero también se aplicaba el derecho de las cosas a que nadie era dueño de nada, el res nullis, que es ese mar que hoy por hoy la propia Convención del Mar de 1982 dice que es patrimonio de la humanidad. Tenemos que ir a ver dónde están las fuentes del derecho, en este caso Roma, hasta para entender muchos de estos términos con la evolución del caso, cómo se fueron aplicando a lo largo de los años. En la época romana no podemos dejar de citar a dos juristas, especialmente uno después de Cristo, que es Marciano, el otro ya es en Constantinopla, pero en el Imperio Romano, Marciano introduce el concepto de que el aire, el mar y las riberas es una sola cosa. A los efectos del derecho es una sola cosa el mar, el aire y las riberas. ¿Por qué las riberas? Porque los romanos estimaban de que los naufragios, lo mismo que las salineras que estaban próximas a la costa, tenían que ser de uso común. Y amén de eso, todo esto viene del derecho natural. Hay cosas que no se pueden repartir, el mar era imposible repartirlo, el mar no se puede parcelar como la tierra, y ahí esa necesidad de que sea una cosa común para todos porque no había formas de poderlo demarcar. Bueno, todo esto es parte de las instituciones que Marciano nos deja desde la época romana y que después del siglo III son recogidas en el derecho de Justiniano. Después que cae directamente Roma bajo el dominio de las tribus germanas, se traslada la capital del imperio a Oriente, en Constantinopla, la vieja Bizancio. Ahí aparece Justiniano recopilando todo lo que durante la época romana se había considerado derecho de gente, la red pública y todo lo que era común a todos para aplicarse exclusivamente al mar, que era diferente a la tierra. O sea, acá empieza a diferenciarse que tenía que haber otro derecho diferente. Pero se desarticula la autoridad imperial y pasamos ahora a que si bien no se ejerció el dominio total, los que se ejercía por parte de Roma en el Mediterráneo era la jurisdicción, lo que hoy vendría a ser el control y el ordenamiento.
dejamos el Imperio Romano y estos grandes conceptos que se acuñaron en aquel momento. Y pasamos a los espacios marítimos del siglo XIII al siglo XV. Prácticamente entre el siglo VI y el siglo XIII no hubo innovaciones en los conceptos del derecho romano que después, como dije antes, se van a recoger en la modernidad. No obstante eso, Alfonso el Sabio, en el libro de las leyes en las partidas, recoge tal cual los conceptos de Marciano y que había recopilado Justiniano. Para entender el mar y ese nuevo concepto que se configura desde el punto de vista jurídico, hay que recurrir siempre a Marciano, a Justiniano y a Alfonso X el Sabio, que de esa manera va a incluir el mar, las riberas y le va a agregar también los puertos, que fue algo que ya empezó a instrumentar Justiniano desde Constantinopla en el siglo VI. Entonces pasamos a la época romana, la Alta Edad Media prácticamente no aparece ninguna innovación, hasta que con Alfonso el Sabio en las partidas empiezan a aparecer los mismos conceptos de Roma. El mar era algo que no se podía parcelar, era común a todos, era lo que, si vamos a los términos del Río de la Plata, bueno, podríamos decir que era las aguas de uso común, y que no se hablaba todavía de la aplicación del derecho privado al mar, porque no se podía parcelar, no se podía demarcar. Pasamos a un siglo muy especial, el siglo XV. Ya entrados en el siglo XV, todos sabemos de que la península ibérica a través de Portugal y España va a empezar primero con los grandes descubrimientos por parte de los portugueses a través de la escuela de Sagres, de don Enrique el Navegante, por sobre toda la parte norte de Europa, saltando primeramente a las Azores, a Madeira, a Cabo Verde, inclusive al archipiélago canario, y después recorriendo toda la parte occidental de África, y que el gran impulso que le dio don Enrique el Navegante hasta bien entrado el siglo XV llevó a que se tuviese que de alguna manera establecer hasta dónde llegaban los dominios de Portugal. Eran los pueblos ibéricos, porque inmediatamente después que Portugal se lanza al mar saliendo del trapecio estratégico que era Portugal en ese momento, hacia el Océano Atlántico. Estamos pasando del Mare Nostrum hacia el Océano Atlántico, y del Atlántico especialmente al sur, o sea, hacia África, hacia las primeras islas. Entonces se va a producir la primera partición de los espacios marítimos de la historia. O sea, esta es la primera vez que se aplica una suerte de derecho público internacional en la historia de la humanidad, con una demarcación. Y ahí vamos a tener, en el año 1479, el Tratado de Alcazobas, que fue ratificado en Toledo por parte de Castilla y por parte de Portugal en Évora, que es una ciudad patrimonio histórico de la humanidad, y que de alguna manera se repartían hacia el norte y hacia el sur entre España y Portugal. Esto creo que es un hecho importante, se toma una línea de latitud. Recuerden de que en el siglo XV todavía no se podía determinar la longitud. La longitud recién se empieza a determinar, bien entrado el siglo XVIII, 1755, cuando el rey de Inglaterra llama un concurso y un señor relojero de nombre Harrison fue el que dijo, ¿verdad?, cómo se podía hacer un cálculo exacto de longitud. No obstante eso, ya desde la época antigua se hacían no con observaciones o con
cronómetros, pero se hacían cálculos de longitud de acuerdo a la medida de los meridianos. Justamente se llegaron a hacer cálculos que llevaron a calcular inclusive el radio de la Tierra, como fue Eratóstenes antes de la era cristiana, que después le pasó todos esos datos a Ptolomeo, que es nada más ni nada menos que el padre de la geografía prácticamente. Entonces estamos hablando de que toda esta gente también, Colón leía a Ptolomeo. En la Edad Media se llegó a hacer copias de lo que pudo haber sido los mapas escritos de Ptolomeo, y era un hombre de la era románica. Pasamos. ¿Cómo se reparte en Alcazobas España y Portugal? Se reparten como que de una manera, de un acuerdo entre dos reyes cristianos que buscan de que el Papa avale esos intercambios que van más allá de exclusivamente la demarcación. Por ejemplo, el archipiélago canario, que ahí lo ven en redondo, en color negro o azul oscuro, queda para España, a pesar de que los portugueses habían estado ahí, como antes habían estado en Azores, en Madeira y más abajo en Cabo Verde, y también en el Golfo de Guinea. Entonces, ahí Portugal va a hacer todas sus navegaciones hacia el este en el continente africano, mientras que España se va a ir hacia el oeste en procura después de lo que sería el descubrimiento del Nuevo Mundo. Entonces, es prácticamente muy importante tener en cuenta Alcazobas de 1479, porque es el primer acto de repartición del punto de vista jurídico de los dominios de un océano a nivel mundial, en este caso el océano Atlántico. Pero después va a venir algo ya más complejo, que es el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas es de 1494, pero previamente, en 1493, nosotros vimos el Tratado de Alcazobas, es la línea verde, horizontal, y después van a haber dos líneas, una de color rojo, que es Tordesillas, y otra de color azul, que es las bulas alejandrinas. Las bulas alejandrinas fue algo muy interesante porque cuando Colón vuelve del primer viaje, recuerden que una de las carabelas había quedado la Santa María en el Nuevo Mundo, después de haber encallado, y vuelve Pinzón y Colón, los agarra un temporal, uno termina en Bayona, el otro en Lisboa, e inmediatamente que desembarca, el caso de Colón, en Lisboa, se va a hablar con Isabel. E Isabel, reina de Castilla, inmediatamente se acerca al Papa, el Papa Alejandro VI, que no era casualidad, había sido cardenal de Valencia, había sido el que tanto a Fernando como a Isabel, que eran primos segundos, los había autorizado a casarse por la Iglesia, y definitivamente lo convence de la importancia de que aquellos descubrimientos que había hecho Colón tenían que tratar de capitalizarlos. Una de las bulas alejandrinas, que son 4, que es la que nos interesa, dice que a 100 leguas hacia el oeste de las islas de Cabo Verde, todo lo que se descubriera en adelante iba a pertenecer a la corona de Castilla, mientras que Portugal seguía con todo lo que era África, que ya se había repartido inicialmente con Alcazobas. Enterados los portugueses de este reparto de los dominios oceánicos conocidos,
sucede algo también muy interesante. Los portugueses también llegaban al Papa, que es la autoridad del derecho internacional conocido. Entonces lo que hace es, vamos a tratar de que la línea de las bulas alejandrinas se trate de llevar más hacia el Nuevo Mundo. ¿Cuál fue el motivo que lo llevó a hacer este planteo a los portugueses? A que los barcos que salían de Portugal para llegar al sur de África tenían que engolfarse, adentrarse en el océano Atlántico para después llegar al Cabo de Buena Esperanza, como lo hizo en 1488 Bartolomé Díaz. Todo esto hace de que lo convencen al Papa, y en Tordesillas lo que hacen es 370 leguas al oeste de las Islas Cabo Verde, hacen correr la línea de las bulas alejandrinas del año anterior. 1493 son las bulas alejandrinas, 1494 el Tratado de Tordesillas. Y ahí los portugueses, sin saber, al correr 370 leguas, bueno, llegan a tener una parte de lo que es el Nuevo Mundo, Brasil, que sería descubierto en 1500 por Álvarez Cabral, equivocadamente, porque lo que estaba haciendo era engolfándose desde las islas Madeira hacia el oeste para tomar el Cabo Buena Esperanza, y se fue tan al oeste que terminó en Brasil y lo descubrió sin estar entre sus intenciones. Después volvió a Sudáfrica. Entonces, ¿por qué voy a esto? Para que tengamos una noción de cómo se reparten los dominios del mar. Y se reparten cuando todavía no estaban con todas las capacidades técnicas como para poderlo demarcar. Cuando se firma el Tratado de Tordesillas, inclusive no se tenía una cartografía adecuada, se hace a través de un documento y nunca se llegó a demarcar esa línea de 370 leguas en ninguna otra cartografía de época ni posterior, a pesar de que se hicieron líneas prácticamente en todas las cartas que a partir de 1500 son publicadas en esa época, en la transición de los portulanos a la cartografía más moderna, que va a terminar siendo la de mayor exactitud cuando ya en la década del 60 del siglo XVI, Mercator logra un tipo de cartografía esférica que permitía tener una precisión muy importante en determinar por latitud, especialmente, cualquier punto del planeta. Entonces, ¿qué sucede entre Alcazobas, aquel 1479, y 1529? ¿Por qué 1529? Aquí en 1529 estamos hablando de que se producen tantos avances técnicos y en la navegación que en el medio se descubre, a través de Colón, la Tierra es redonda. Waldseemüller hace el primer cartografiado de la Tierra redonda, y se supone que tenía que haber un antimeridiano de Tordesillas. Entonces, con la misma carta de Tordesillas se procura a ver por dónde pasa el antimeridiano, porque ¿cuál era el objetivo tanto de España como de Portugal? Llegar a las Molucas, uno por África y los otros por el Estrecho Magallanes. Pero ¿bajo qué dominio quedaba las Molucas? Entonces ahí se procuran por diferentes métodos de establecer el meridiano en base a Tordesillas con el antimeridiano del mismo. Y se empiezan a hacer varias cartas, pero todas teóricas, pero ninguna realmente con
la precisión de la cartografía como para decir dónde están. ¿Cómo termina todo esto en 1529? Con un tratado que es complementario de Tordesillas, que es el Tratado de Zaragoza, que también se dividen entre España y Portugal todo lo que queda de esa parte, pues Portugal no solo había llegado a la India, Calcuta, sino que también había llegado a los cantones chinos. Entonces acá vemos la importancia que tiene los avances de las técnicas de navegación, las técnicas cartográficas en los tratados de derecho público internacional, que no se conocía como tal, y la autoridad mayor era el Papa y era quien refrendaba los acuerdos que podían llegar los diferentes reinos. Entonces, ninguno de estos tratados abandonó las prácticas que imponían los intereses. Más allá de que la cartografía, de que la precisión que ya permitía en gran medida lograr cálculos precisos para las líneas demarcatorias en los océanos, especialmente con la latitud y algunos cálculos que fueron aproximando la longitud antes de la precisión, como les dije antes, y logró en 1755 el Reino Unido, pero ya había posibilidades de hacer algunos cálculos con cierta precisión, pero los intereses prevalecían. O sea, siempre prevalecen cuando, ¿verdad?, se negocian las cosas, los intereses, como se negociaron en Alcazovas, algunas islas que estaban, como el caso típico del archipiélago canario, si nos manejábamos exclusivamente por la línea que se había marcado, estaban fuera de esa línea. Bueno, lo mismo sucede con el Tratado de Zaragoza. Entre 1479 y 1529 prevalecen los adelantos técnicos, pero siempre perduran los intereses como hasta el día de hoy. Pasamos a la época moderna. Aquí empieza algo muy importante. Después de todo el siglo XV, después de la Escuela de Salamanca, de Francisco de Vitoria, de Rodrigo Suárez, de los grandes pensadores que dieron los elementos base que estaban de alguna forma inspirados en el derecho natural y el derecho de gente, que tuvieron repercusiones no solo en la parte de los límites y las futuras demarcaciones, sino también en el derecho de India, aparecen dos conceptos que son bases, así, ineludibles en el derecho público internacional, abocado pura y exclusivamente al derecho del mar. Son las dos posiciones, la de Hugo Grocio, un holandés, y la de Selden, un integrante inglés que trabajaba para la corte. El siglo XVII va a ser fundamental porque uno está defendiendo el caso típico, y fíjense después cómo los intereses hacen cambiar las posiciones de las potencias. Hugo Grocio, como dije, holandés, estaba defendiendo la posición del mare libre, mientras que el mar cerrado lo defendían los ingleses. ¿Por qué? Porque en el mar Báltico y en las proximidades del Reino Unido eran los caladeros más grandes de arenques. Entonces los ingleses querían que todos los mares que los rodeaban, o en las proximidades del Báltico al Mar del Norte, quedase bajo la égida del concepto soberano de dominio del mar, mientras que los holandeses querían pescar el arenque y apoyaron la tesis del mar libre. Esa tesis del mar libre que ha perdurado hasta el día de hoy. Y después vamos a ver cómo se dosifica con otros conceptos de soberanía que se aplica por la Convención del Mar. Entonces, ¿qué sucede frente a esos dos antagonismos del mar cerrado y el mar abierto de Grocio y de Selden? Bueno, aparece un holandés
que dice, vamos a llegar a una posición intermedia. El mar es de uso para todos, hasta una faja en la ribera que cada uno de los países ribereños podría acceder a la misma para que fuese soberana. Entonces ahí, más allá del mar territorial, está el alta mar. O sea que está la ribera de los océanos, está la faja, que no se sabía qué alcance tenía la misma, y después está la alta mar. Esa alta mar donde todo el mundo tiene derecho, igual que hoy, se considera patrimonio de la humanidad. Todos tienen derecho a lo que, dentro de lo que dicen aquellos que ratificaron la Convención del Mar, pueden extraer, ya sea la parte de peces como de minerales. Entonces, el mar territorial, ¿qué se le adjudica? Se le adjudica soberanía absoluta. Esa faja que está en la ribera de los océanos era una faja de soberanía absoluta. Y la alta mar, la libertad absoluta. Entre un concepto y el otro había que procurar algo. Bueno, ahí entre el siglo XVIII al XIX se aportan otros elementos también políticos, estratégicos y económicos que hacen a la navegación, que hacen al control del mar, y también empiezan a surgir yacimientos petrolíferos e intereses que los países ribereños quieren acceder a ellos. Pero todo esto se basaba en que los recursos eran inagotables y que por otro lado faltaba capacidad y potencia en la flota. Recuerden que las flotas pesqueras, tanto en el Mediterráneo como en los países después del Nuevo Mundo, eran prácticamente de cabotaje. No había, con la extracción de los recursos vivos, realmente un compromiso como para decir de que los recursos se iban a agotar. Eso se visualizaría con algunas ciencias que surgieron en el siglo XIX, especialmente la oceanografía, de que los recursos empezaban a agotarse, y eso fue luego recogido en el siglo XX. El mar en el siglo XIX, bueno, lo que yo le decía, había surgido la oceanografía. La oceanografía surge a raíz de una cantidad de expediciones que se hicieron desde fines del siglo XVIII hasta bien entrado el siglo XIX, que empezó con Malaspina, con Humboldt, terminó por allá con Charles Darwin en 1833. Toda esa gente fue aportando elementos que después fueron procesados y dieron lugar a la oceanografía ya como una ciencia. Por otro lado, en el siglo XIX van a surgir con respecto al mar ciertas posiciones doctrinarias. Entonces el fundador, por ejemplo, de la geopolítica, Russell, ya está hablando de que el mar no era importante a los efectos de la expansión, que lo que importaba era el continente. No obstante eso, hace alusión que si algún día el mar se puebla, se humaniza, podría ser tan importante como para integrarlo a la geografía general. El concepto era de que el continente era lo importante, eso fue usado geopolíticamente, o sea, se hizo un uso de los procesos geográficos aplicados a la política, y por otro lado surgió, sí, el uso del mar a los efectos de la expansión del poder militar a través de la doctrina del almirante Taylor Mahan a fin del siglo XIX. Entonces, sigue existiendo, especialmente para las potencias, el principio de la libertad de los mares, que responde también al principio ese absoluto de libertad para el uso del mar que se había aplicado en Roma. El mar es para todos, es cosa de todos.
Los espacios marítimos aparecen como resultado de la aplicación del principio del derecho romano. O sea que nos sigue guiando aquel concepto. Lo único que las potencias lo usan de acuerdo a la conveniencia de sus intereses. Y vimos como un Reino Unido pasaba de defender un mar cerrado a pasar después a un mar abierto, porque tenían necesidad de, conquistar y expandirse. Ellos nunca respetaron el derecho canónico, el derecho de alguna manera que imponían los papas cuando se repartían entre los reinados cristianos el mundo nuevo. Ya entrado el siglo XX, ustedes recuerden que en 1919, después del Tratado de Versalles, finalizada la Primera Guerra Mundial, se funda la Sociedad de las Naciones, también llamada Liga de las Naciones, que es quien convoca a través de 42 países a la primera conferencia de La Haya, y ahí se empieza a hablar de hasta dónde cada uno de los países iba a invocar que era su faja costera, su mar territorial. No dije de que cuando aquel holandés que llega entre el mar libre y el mar cerrado a una posición intermedia, se empleó como que la faja de ribera de mar territorial estaba dado por el alcance de un cañón, de una bala de cañón. ¿Y por qué? Porque en la visión de la época se suponía que era hasta donde se podía defender. Eran 3 millas. Pero cada país, y con la evolución de la artillería, empezó, como no había además nadie que a nivel internacional regulara a través de organismo alguno, era lo que podía hacer cada país, algunos pusieron 5, otros 7, y ahí va a surgir en la primera reunión que se hace de la Sociedad de las Naciones en 1930, una zona suplementaria que era hasta 12 millas. Le sacan el nombre de mar territorial de 3 millas, de 5, de 7, y la mayoría de los países dicen que quieren hasta 12 millas, para tener la seguridad de la defensa de las riberas de los océanos. Entonces empieza a surgir lo de las 12 millas, pero no se llega a acordar absolutamente nada. En 1900, terminada la Segunda Guerra Mundial, 1945, hay una proclama del presidente de Estados Unidos, de Harry Truman, que debido a que se encuentran minerales próximo a la costa oeste, él dice que todos los recursos que están mucho más allá de las 12 millas, por ley, son propiedad de Estados Unidos. Lo mismo empieza a surgir en el Golfo de México, con México, y Argentina empieza a decir también de que sus derechos en la faja costera iban hasta el zócalo continental y el mar que los cubre. El zócalo y el mar que los cubre. Chile y Perú también se afilian a la tesis del zócalo continental hasta las 200 millas. O sea que hay una especie de carrera de adentrarse en el mar, olvidarse de que era el mar para uso de todos, y cada uno de los países tratar de defender sus intereses en una faja cada vez más amplia de la costa. Hasta que se produce en 1952 una declaratoria que tuvo mucho, pero mucho peso entre Ecuador, Perú y Chile, que son las 200 millas. Todo esto lo declaraban los países, pero no todos lo reconocían. Esta declaración tuvo un peso tremendo a nivel internacional, inclusive ratificada por leyes nacionales, y sucede algo interesante, pues se convoca definitivamente en 1958 en Ginebra a la primer conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esta primera conferencia va a tratar 4 grandes temas. Primero de todo, el mar territorial, ¿hasta dónde? Ahí apareció nuevamente el concepto mar territorial, no zona contigua de 12 millas. Después se empezó a hablar de la plataforma continental y se introduce por primera vez el concepto de la protección de los intereses de los recursos vivos próximos a las riberas de los países con costa. Todo esto no llegan a ningún acuerdo, se sigue trabajando hasta que se convoca en el 60 para reafirmar, después de estudiar cada uno de los países, estos conceptos de plataforma, de mar territorial y de recursos vivos, a la segunda conferencia de las Naciones Unidas. Fue un fracaso total. O sea que, si bien la primera tuvo algunos elementos interesantes que se pusieron sobre el tapete, no habían llegado a acuerdo. La segunda fue un fracaso. No obstante, los países, especialmente algunos de la costa del Pacífico, seguían trabajando con comisiones permanentes del Pacífico Sur, y se van a producir, por ejemplo, sin ir muy lejos, tanto en Argentina como en Uruguay, leyes, en el caso de Argentina, el 67, decretando de forma unilateral las 200 millas como mar territorial. Y nosotros, en 1969, la ley de pesca también con 200 millas de mar territorial. Más allá de que se permitía el paso inocente de los buques y se consideraba de que las 12 millas era una suerte de extensión de la soberanía terrestre en el mar a los efectos de los delitos y otras cosas. Pero el mar territorial era de 200 millas. Después, en 1966, la Convención de Caracas, Comisión Permanente del Pacífico Sur, y la Declaración de Montevideo, que, por eso les decía, recoge la Declaración de Santiago, de Perú, Ecuador y Chile, que fueron los primeros países del Frente Pacífico que extendieron por ley, y que Uruguay lo recoge en esa convención de 1970. Finalmente, ya las Naciones Unidas, frente a este descontrol que había y fracaso de las 2 conferencias anteriores, llega a la conclusión en 1972 de convocar a la Conferencia del Mar. Esta reunión de la Conferencia del Mar va a dar inicio a lo que después va a ser 10 años posteriormente la promulgación de la Conferencia del Derecho del Mar. Ahí sucede algo interesante, porque en 1974 hay una convocatoria de esta conferencia en Montevideo, e intervienen, por ejemplo, perdón, en Montevideo no, en Caracas, e intervienen César Lupinache, el capitán Flangini, el capitán Carlos Ibarra, y también el doctor González Lapeire, y estaban todos con la tesis de las 200 millas de mar territorial que había empleado Uruguay en la ley de pesca del 69. Pero todo eso se estaba trabajando, y se va a trabajar por 10 años en esta tercera conferencia que se convoca en varios lugares del mundo, hasta que finalmente en Jamaica es promulgada en 1982. Cuando se promulga esta conferencia, ahí se aprueba por la mayoría de los países, estamos hablando alrededor de 130 países, los espacios marítimos de acuerdo a lo que hoy nos rige a través de esta denominada Carta Magna o Constitución de los Océanos desde 1982. Nosotros la ratificamos 10 años después, pero son las 12 millas de mar territorial, después una zona contigua, intermedia,
con la zona económica exclusiva de 12 millas más, y después las 200 millas de zona económica, y después la alta mar. Esa alta mar, posteriormente vamos a ver, ahí Uruguay posteriormente le va a ser aprobada justamente por la Comisión de Límites de la Convención del Mar, la plataforma continental. Bueno, aquí tenemos la zona económica exclusiva, ahí está marcada, que son hasta las 200 millas y hasta las 350 millas, que recién en 2016 se aprobó, que es la plataforma continental. La faja que está en marrón son las 12 millas del mar territorial, después las 12 millas de la zona contigua, posteriormente las 200 millas de la zona económica exclusiva y las 350 millas de la plataforma. Por otro lado, nosotros antes, en 1973, casualmente, bueno, ahora se conmemora el 19 de noviembre los 50 años del Tratado de Río de la Plata, nos habíamos adelantado lo que fue la Convención del Mar, porque en definitiva nuestro mar a 200 millas ya lo teníamos por ley de 1969, se había negociado una zona común de pesca argentina-uruguaya, se habían instrumentado que acá tenemos al presidente de la Comisión del Frente Marítimo, todo lo que son los cupos para cada una de las especies a través de una zona común argentina-uruguaya, y fuimos adelantados desde ese punto de vista, o sea, porque mucho antes de que se empezara a negociar esos 10 años de la Convención del Mar, ya nosotros nos habíamos adelantado a el Tratado de Río de la Plata y su frente marítimo hasta las 200 millas. ¿Cuál es el proceso de Uruguay? El proceso de Uruguay fue realmente de que en 1989, esto es una cosa interesante, se celebra en Uruguay el primer Congreso de Derecho Privado Internacional. En ese Congreso de Derecho Privado Internacional asisten un congreso, el primero de Sudamérica, asisten, como por ahí algunos lo llamamos el Congreso de los Sabios, porque había realmente gente tremendamente importante, entre ellos, por ejemplo, Gonzalo Ramírez, el doctor Gonzalo Ramírez, el doctor Sáenz Peña de Argentina. Fíjense en que el Congreso de Derecho Privado Internacional, que empezó en el 89 y duró casi 2 años, llegó a una cantidad de conclusiones que se han aplicado en derecho privado a nivel internacional, pero por sobre todo en uno de los tratados, que es el Tratado Penal, en el artículo 12 del acta final, habla de que la aplicación del derecho penal se puede hacer en las 5 millas de la faja costera que se considera del mar territorial. Es un elemento clave porque ya Uruguay en 1889, después de la presidencia de Santos y con Máximo Tagle, en este congreso específicamente ya decreta a través del derecho privado y específicamente su aplicación en el ámbito penal en los barcos que estaban navegando hasta 5 millas, le correspondía considerarlo mar territorial. Pero más allá de esto de 1989, fíjense en que además Gonzalo Ramírez y Sáenz Peña, lo menciono porque después en 1910 ellos van a ser los que negocian el protocolo Ramírez, Sáenz Peña, que pone término a una cantidad de inconvenientes que había habido por parte del canciller argentino, Estanislao Ceballos, que había decretado la costa seca del Río de la Plata para nosotros, o sea que uno entraba al agua en Pocitos y ya estaba en aguas argentinas. Y gracias a que se conocieron en 1989 y estableció una excelente relación, tanto Gonzalo Ramírez con Sáenz Peña, terminaron en 1910
firmando el protocolo que rigió hasta que se firmó el Tratado de Río de la Plata en 1973. Después Sáenz Peña termina con Gonzalo Ramírez, que ya estaba muy viejito, fallece poco tiempo después, en 1910, termina siendo presidente de Argentina. Pero además una vida azarosa, había estado en la guerra entre Perú y Chile, era todo un personaje, pero les digo para que vean la importancia de ese congreso, que a través del derecho penal llegamos a identificar de que Uruguay ya reconocía las 5 millas. Pero, como les dije antes, 1969 está la ley de pesca, de la época de Pacheco Areco. Nosotros decretamos las 200 millas, como en la Declaración de Santiago lo había hecho Perú, Chile y Ecuador. Y finalmente se ratifica la Convención del Mar por ley también en 1992. Recuerden que se empieza a negociar en el 72. 10 años se negocia con más de 100 países en el mundo. Se aprueba en el 82, se ratifica por nuestro país 10 años después. Y después el otro elemento de los espacios marítimos y la aplicación del derecho en base a la Convención del Mar, que para nosotros es importante, es en 1998, con la Ley de los Espacios Marítimos, así la conocemos, no es el título que tiene la misma, donde ahí se definen las características de los trabajos que hay que hacer para poder incorporar la plataforma continental hasta un máximo de 350 millas, lo cual estaba todo contenido en la Convención del Mar del 82. Entonces, acá, en el 2016, definitivamente, nosotros lo que hacemos es confirmar la plataforma continental sin llegar hasta las 350 millas, pero aproximándose bastante a ellas. De todo esto, ¿qué podemos decir? Bueno, tenemos una zona económica exclusiva. ¿Quién ha ganado acá con la zona económica exclusiva? Las potencias. Porque las potencias realmente, la Convención del Mar, lo que hace es un buen ordenamiento del punto de vista de los espacios, pero no la aplicación de la ley para proteger los ecosistemas. A los peces que están por ahí en la zona económica exclusiva y que pasan a la plataforma continental, no hay barrera que los pare. Sin embargo, hay peces que realmente están continuamente traspasando esas barreras, no es como la tierra, el mar, es algo que no se puede cercar. Entonces, la tendencia que hay en este siglo XXI es que realmente la Convemar va a tener que recibir enmiendas. Ya han pasado 30 años de que, por ejemplo, nosotros la ratificamos, ya estamos en tiempo de elevar alguna enmienda, porque es común de que todos oigamos en la zafra del calamar, que vienen 500 barcos, 350, 400 chinos, otros taiwaneses, algunos españoles, y se colocan en esa línea roja a las 200 millas. Ahora, ¿cuál es la problemática? Es que los peces cruzan la línea roja. Entonces, todos esos barcos poteros, calamareros, que vienen específicamente a buscar una especie de calamar que es única del Atlántico Sur, el Liles argentinus. Es un calamar que entra a Europa por España y por Asia. Esos 400 barcos, que son mayoritariamente de Taiwán y de China y otros españoles, lo entran a través de la mano de obra que le colocan en China, en Taiwán, algunos también de Corea del Sur, pero por sobre todo también de España, y son los que invaden Europa. Entonces, el calamar tampoco respeta las barreras, pero no es solo el calamar, es la merluza negra, es la merluza,
que la merluza viene del sur, está frente al Golfo Argentino San Jorge, y, por ejemplo, en el ecosistema platense se acerca bastante y después traspasa las 200 millas y sigue hacia el norte. Entonces, el desconcepto que muchos analistas están viendo es de que realmente lo que hay que proteger son los ecosistemas. Lo que se hizo con la Convención del Mar fue poner 200 millas, 12 millas, 14 millas, que para algunos elementos de lo que hace la aplicación de la ley a los efectos de la fiscalización o eventualmente desde el punto de vista político y la defensa también de la ribera de los países, puede ser medianamente efectiva, pero no es para los ecosistemas, porque los ecosistemas no respetan ninguna marcación en el mar. Entonces hay una tendencia, y sin ir más lejos, en el día de hoy, por primera vez en las Naciones Unidas se publica un artículo justamente de que va a haber que aceptar alguna enmienda para que tenga en consideración la importancia de que se le permita a los países ribereños también tener el control más allá de las 200 millas de las especies transzonales. Esto creo que es algo importante y que nosotros aprendimos mucho con el Frente Marítimo, ya en el año 73, cuando se establecieron en la zona común de pesca argentina-uruguaya los cupos como para que ninguna de las especies pueda ser depredada y de alguna forma esos recursos vivos no puedan ser sustentables en el tiempo. Bien, frente a esta situación, nosotros también pensamos que sería conveniente de que, dado el vacío estratégico que hay en el Atlántico Sur, y teniendo en cuenta que en los 320 artículos que tiene la Convención del Mar, hay 4 o 5 de ellos que de alguna forma permiten a los países que más allá de las 200 millas en las aguas adyacentes puedan instrumentarse controles para que los recursos vivos no puedan ser extraídos por potencias o por países de tercera bandera, sean estas regionales o regionales, a través del establecimiento de organizaciones de ordenamiento pesquero. Entonces estamos pensando de que lo que están haciendo algunos países, y que bien Argentina, Uruguay y Brasil podrían hacer, es acordar como para que más allá de las 200 millas, algunas de las especies que no están contenidas en la Convención del Mar sean incluidas a través de una enmienda, y me refiero específicamente a algunos de los recursos vivos más importantes para nuestro país, como es la merluza, como lo es para Argentina también, y para Brasil, que llega hasta el sur de Río Janeiro, más allá del abadejo y de la merluza negra y del calamarile, que también nosotros ahora no lo pescamos porque no tenemos un solo barco pesquero, pero que lo supimos pescar en decenas de barcos, que se establezca organizaciones de ordenamiento de pesca, acuerdo mediante de los países, como para que tengamos el control hasta una zona determinada, que bien podría ser inicialmente el borde exterior de la plataforma continental. O sea, yo les dije que la zona económica exclusiva termina en las 200 millas. La plataforma continental, o sea, esa losa que va hasta las profundidades abismales, las más importantes de la dorsal del Atlántico, puede perfectamente ser una zona como para que se extiendan de alguna forma las condiciones que nos permitan controlar y determinar los cupos de investigación científica mediante para las especies que a los países ribereños del Atlántico Sur puedan interesarles de que sean sustentables en el tiempo. Creo que esto es algo que, le reitero, hoy se planteó por primera vez en la Convención del Mar, en un artículo bastante extenso, donde habla justamente
y empieza con el mar libre y el mar clausum, y la postura de Estados Unidos, que es a quien más le interesa acceder a través de la zona económica exclusiva y a la plataforma continental, a tener en superficie la posibilidad de desplazarse sin pedir autorización, pero por otro lado, a nosotros que nos interesan los recursos vivos como reserva alimenticia de la humanidad, también nos interesa extendernos más allá de las 200 millas, y ahí sí, si China, si España quiere venir, como lo hace de hecho, perfectamente lo puede hacer, porque son zonas económicas inclusivas que los incluyen, que le damos la misma cuota, pero hoy por hoy los países de tercera bandera regionales, estas regionales no tienen ningún control. O sea, pescan los peces que vienen a explotar, pero además las especies asociadas, y por si fuera poco, en forma discriminada y sin control. Más allá que se controlan los puertos, pero no se puede controlar lo que se transborda en la alta mar. Entonces, definitivamente, si todo ese recurso que se extrae se puede sacar por el puerto, sea argentino, uruguayo, y sabemos que está dentro de los cupos que se le asignaron acuerdo mediante con los países ribereños, parecería ser algo que se acerca más a una solución para que este vacío estratégico deje de ser tal y pase a ser más reserva que lugar de explotación indiscriminada. Bueno, muchas gracias. Abrimos entonces un espacio de preguntas. Si quieren hacerle alguna pregunta a Alberto, también quienes nos acompañan a través de Zoom pueden consultar. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Y los esperamos en la próxima actividad del Ciclo Cultural de CEDEI. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bueno,